Muy bien, muy buenas noches a todos. Noches para mí y para Gideone. Para ustedes es más tarde, es más buenas tardes. Hola Ruth, Hola, qué hola. lindo que comencemos esta nueva sesión del área de discipulado y sabemos muy bien que nuestro Dios, cada vez que sea un taller, sea lo que estemos aprendiendo, el Señor siempre habla al corazón, ¿verdad? Entonces, estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos y les comparto simplemente un texto que leí hoy a la mañana, el Salmo 5. Empecé a leer nuevamente la Biblia por segunda vez, la he leído completa y la terminé el año pasado y este año comencé de vuelta y empecé por los Salmos y por los Evangelios. Y estoy en el Salmo 5 y dice el verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo. Me encanta eso, ¿no? Como un escudo, lo rodearás de tu favor. Y qué alegría que podamos ser los hijos de Dios, que Él nos justificó y el Señor nos protege, nos cuida y Él es un escudo alrededor de nosotros, ¿no? Cuántas veces lo cantamos en las canciones, pero también nos da esa seguridad y esta promesa de que siempre el Señor está protegiéndonos. Y que nos escucha también, que también nos escucha. Hola Jaime, Dios te bendiga. Vamos a comenzar orando, si les parece, está bien. Empezamos orando y ya después paso el tiempo a Andreas y a Ruth. Oramos, queridos amigos. Padre, gracias Señor, con nuestros hermanos y hermanas aquí Hola, buenas reunidos. noches. Estamos, Señor. Gracias porque podemos conectarnos, Señor, más allá de esta reunión y el Zoom, nos conectamos contigo, Señor. Eres un Dios amoroso. Eres un Dios que, Señor, eres un escudo alrededor nuestro, Señor. Porque tú lo has prometido, Señor, que nos rodeas con favores, con promesas, con tu amor, con tu presencia. Nada nos puede separar de tu amor, Señor, y gracias porque, Señor, no lo merecemos, pero tú así nos amas, nos cuidas, pero también, Señor, nos invitas a participar de tus planes, tus propósitos, nos animas, Señor, y nos desafías también, Señor, a involucrarnos en tus planes, Señor. Habla a nuestro corazón, bendice a Ruth y a Andreas, a cada uno de los chicos de Fit Global, Señor, que tú les bendigas en sus proyectos, en lo que tengan en su corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Andreas y Ruth, por favor. Buenas noches desde México. Espero que estén bien. Y sí, mi esposa está aquí. Está terminando de cenar. A mí me toca un poquito más tarde. Muy bien. Su tarea vamos a checar parte y vamos a hacer ¿cómo se llama? Aprender o conocer una herramienta y después vamos a hacer otra vez una práctica del grupo 3 tercio. ¿Están listos? Espero que sí. Bueno, empezando con la lista de 100. ¿Cómo les fue con la lista de 100? ¿Cómo les fue con esa lista? ¿Quién nos quiere platicar primero? ¿Lo entendieron? ¿Pudieron hacer? ¿Empezaron? ¿Lo terminaron? ¿Cómo les fue? Lau, adelante. Yo la empecé, pero no la he terminado, pero por ejemplo, No es sí la idea. tengo, sí tengo sí tengo al menos los primeros sí divididos por porcentajes. Por ejemplo, una de las instrucciones era que al menos tuviéramos a 5. Yo tengo ahorita en mi lista sí tengo más de 5, pero al menos los primeros son mi familia nuclear, mis papás y mis hermanos, con un 50%, porque ellos han escuchado y empezaron a dar sus primeros pasos, pero algo ha pasado que no. Y después tengo amigas muy cercanas, a mi cuñado también con el 25%. Tengo amigas muy cercanas con 25%, tengo varias.
Luego tengo otras amigas también que están en un 75% porque han tomado una decisión por Cristo, pero siguen teniendo luchas, entonces son como intermitentes, Ujú. sí, no, pero unas sí han como que pausado por bastantito tiempo y pues son más o menos así voy con mi lista, poniéndoles el porcentaje en el que considero que se encuentran actualmente. Ujú. Sí, muy bien, gracias, Lau. ¿Y cómo te sentiste con poniendo estos porcentajes? ¿Fue de ayuda o...? Sí, sí es de ayuda. La verdad sí ayuda porque también creo que eso determina mucho la manera o la dirección en la que podemos orar por ellos específicamente. Por ejemplo, uno puede orar de manera muy general, ay, sí, Señor, que se rindan a ti, pero hay personas como, por ejemplo, Dulce, Parga o Miriam, que ellas, por ejemplo, ya tomaron una decisión y han incluso servido en algún momento pero por alguna lucha que han atravesado, han pausado su relación con el Señor, han dejado de congregarse. Entonces, la manera en la que el ponerles este porcentaje me hizo consciente que hay maneras específicas por las cuales orar. Y que Ujú. incluso no es lo mismo a lo mejor llegar con una persona que está en 0% y decirle, ay, es que estoy llorando por ti para que conozcas y esto y lo otro, a decirle, por ejemplo, a Miriam y a Dulce, sabes que estoy intencionalmente orando por ti, pero me gustaría saber o si quisieses compartirme tu lucha específica para orar en esta dirección. Entonces yo creo que eso me hizo consciente de la manera en la que puedo orar por cada una de estas personas en la lista. Gracias, Lau, por esa explicación muy bonita. Gracias. Gisela, ¿cómo te fue a ti? Me fue bien. Igual creo que me faltan algunas personas. Es que igual es como difícil pensar en todo. Pero creo que como sin, o sea, no intencionalmente, inintencionalmente, em, partí por los de 0%. Como que por ellos partí primero, como que fui partiendo de los menos a más. Entonces igual me fui dando cuenta de que esa misma relación, eso mismo, tenía relación con mis personas como más cercanas, por así decirlo, y a los más lejanos. Por ejemplo, en mi familia yo soy la única convertida. Entonces yo partí describiendo a las personas de mi familia, que eran casi 25 personas como los más cercanos. Tengo una familia grande. Y, y ellos son casi puro 0%. Entonces ahí tengo bastante 0%. Em, Después de la familia vienen algunas chicas que vienen como integrándose al grupo pequeño y algunos amigos que, bueno, yo ya llevo 5 años en la iglesia, entonces me quedan poquitos amigos de antes, muy poquitos quizás. Entonces hay entre los niños que vienen integrándose al grupo pequeño y estas amistades que quedan, fluctúan como entre el 25 y el 50%. Ujú. Y el resto de las personas que son ya mis amigos de la iglesia y algunos también del trabajo, porque por gracia del Señor muchas personas del trabajo son cristianas, ahí ya van más entre el 75 y el 100. Entonces fue bueno, porque fue bueno. Me gustó porque pude como estructurar un poco más el esquema que en realidad nunca lo había hecho, nunca como que me había puesto a pensar en eso. Sí, Ujú. muy bien, gracias, Gisela. Gideon, ¿cómo está tu internet hoy? ¿Mejor que la semana pasada? Gideon, ok, Estoy entra. bien. Sí, está bien hoy, Fíjate qué bien. que estaba cenando un poquito ahora. Ok, ok, ok. No quería No, no, interrumpir. no hay problema, no hay problema. Bueno, yo puse como 20 personas que son personas cerca de mí, que son amigos, mis amigos. Todas las personas están lejos de Dios. Yo, Ok. yo, yo
puse la gente que son mis amigos que están lejos de Dios. Mhm. A veces algunos van a la iglesia, están los domingos en la iglesia, pero yo sé que están lejos de Dios. Okay, okay. Y también puse unos amigos que están fuera de Brasil, porque son extranjeros, entonces, que viví junto en Estados Unidos, en Portugal, que son amigos que yo sé que están lejos de Dios por la vida, por las cosas que tienen que trabajar. Y como dice Lau, empecé a enviar mensajes y hablando intencionalmente que estoy orando por ellos. Okay, muy bien. Entonces no hay, empecé, pero no he terminado todos. Pero ya solamente de hablar que estoy orando por ellos ya era una cosa muy buena. Entonces estoy empezando a trabajar y a entender todo cómo funciona todo. Mhm. Y, y tengo esa tarea con 20 personas por ahora, ¿sí? Okay, okay. Está bien. Y Bueno, sí, la lista está abierta. Tal vez estás pensando en una persona que sí tienes una relación, pero después realmente no, creo que nos desconectamos y otra persona, sí, también esta persona y esta persona más. Y sí, así, es abierta y hay que trabajar con esa lista. Hernán, adelante. Quiero compartirles algo. No solamente es abierta, la lista es dinámica también. La gente con la cual nos relacionamos ahora, es probable que dentro de 10 años baje la relación. O la gente que nos relacionábamos hace 10 años, ahora no. Y yo les comparto algo que me pasó en el trabajo, que ahora estoy volviendo a conectar con personas de hace, disculpen, lo que les voy a decir, especialmente a Laura y Giselle, que ustedes son más jóvenes, que conecté con ellos hace 20 años. ¿Está bien? Bueno, y, y esa conexión se vuelve a sumar ahora y nos acordamos de algunas cosas y ahora vuelve a ser un lindo motivo para compartir del Señor. ¿Está bien? Es decir, esta del listado de los 100 que parece un poquito estructurado, creo que en realidad se trata de relaciones todo. Yo les comparto lo que Dios me está poniendo en el corazón respecto a las personas con las que vuelvo a reconectar. Que cosas que dije en algún momento que vivimos son oportunidades ahora para volver a conectar y hablar del Señor. Se los quería compartir. Muy gracias, Hernán. Sí, dinámica. Creo que le vamos a cambiar el nombre. Lista dinámica. Perfecto. Bueno, con mucho ánimo, siguen trabajando con su lista, añadiendo. Y ahorita sí vamos a ver algo sobre la historia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Voy a compartir la página. Aquí está. Ok. Empezando aquí. ¿Por qué compartir la historia de Dios? O en otras palabras, ser testigos de Dios. Y ahorita voy a leer esta parte y vamos a tener una discusión. Jesús dijo, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Jesús creía tanto en sus seguidores que les confía contar su historia. Luego los envió alrededor del mundo para hacerlo. Ahora Él nos está enviando a nosotros. No hay una mejor manera para contar la historia de Dios, o también podemos llamarlo el Evangelio, porque la mejor manera dependerá de con quién estás compartiendo, y es un punto muy importante. Cada discípulo deberá aprender cómo contar la historia de Dios de manera que sea verídica a las Escrituras y conecte con la audiencia con la que está compartiendo. Tenemos algunas preguntas para la discusión. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el mandato de Dios de ser su testigo y contar su historia?
Otra pregunta, ¿por qué crees que Dios escogió a personas comunes para compartir sus buenas nuevas y no lo hizo de otra manera? ¿Y qué es necesario para que te sientas más cómodo compartir la historia de Dios? Y en el Nuevo Testamento podemos leer diferentes historias de Dios, contados por diferentes personajes. ¿Quién son? ¿Y qué tipo de historia contaron? Bueno, vamos a empezar por arriba. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el mandato de Dios de ser su testigo y contar su historia? ¿Qué te viene a la mente? ¿Quién quiere compartir? Bienvenidos o bienvenidas Carmen y Camila. A mí personalmente se me viene a la mente contar lo que Dios ha hecho en mi vida, como contar mi testimonio. Ujú. Eso. Es una parte, tu testimonio, pero en esa parte que estamos hablando ahorita es la historia de Dios o el Evangelio o Tu, la Biblia. tu testimonio es tu historia con Dios. Ujú. Ajá. Entonces ahorita estamos hablando de la historia de Dios. Lau tiene la mano levantada. Sí, a mí en lo personal, pues me hace mucho sentido esto que dice el Señor Jesús cuando los envía, de dos en dos, pero les dice que vayan ellos por delante y que visiten todas esas ciudades que después él habría de visitar, ¿no? Entonces, como lo menciona también Pablo, pues ser esos embajadores y al narrar estas historias, al contar esta historia, como por ejemplo la que estudiamos la semana pasada del hombre que me gusta decirle el liberado gadareno para no seguirlo condenando, es mostrarle a las personas que hay un Dios que se interesa en su realidad y que hay un Dios que ha establecido el bienestar para la humanidad, no la condenación porque no nos ame o no, sino sí hablar de la justicia de Dios, pero estas historias me permiten acercar esas verdades divinas, ese amor de Dios por la humanidad en medio de la realidad caída del hombre. Entonces, eso es lo que yo lo veo como un privilegio de poder anunciar las buenas noticias, que hay salvación, que hay liberación, que hay sanidad, que hay que ya no hay más opresión, que el ciego puede ver, que el cojo puede andar y todo eso se me hace algo maravilloso. Ujú. Gracias, Lau. Sí, son las buenas nuevas. Y son diferentes historias, hay muchas formas muy diferentes. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, vamos a pensar en Esteban, cuando lo iban a apedrear. ¿Qué se pone él a contarle al pueblo de Israel? ¿Qué historia, qué relato cuenta? ¿Quién recuerda? Esteban, el griego. Narra todo desde el inicio, ¿no? Y el rechazo que el pueblo de Israel, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta parte del Nuevo Testamento. Ujú, exactamente. ¿Por qué crees que habló así, Lau? Así. De esa forma le habló a la audiencia. Ujú. Pienso que de cierta manera habló así para confrontarlos y que ellos pudiesen darse cuenta que se estaba repitiendo la historia. No sé, Ujú, se me ocurre eso. ujú, ujú. Y bueno, estaba hablando a judíos, ¿verdad? Ahora vamos a recordar otra forma de contar la historia de, o sea, a lo que me refiero a contar la historia, estábamos hablando, va a depender de la audiencia que tenemos, la persona a la que estamos hablando, y tal vez esa persona necesita escuchar algo de Dios, o toda la historia de Dios, o una parte de cómo Dios actúa. Entonces, para eso usamos historias de su palabra y las contamos. Eso es contar la historia de Dios. Pablo, ¿qué les dice a los atenienses, Gideón? Le tengo una pregunta. Yo veo que algunas veces cuando estamos hablando de Dios
me parece que cuando hablamos también de nuestro testimonio, de que Dios ha Hecho. hecho en nuestra vida, es como una cosa complementar, ¿no? No sé si es bueno eso, así como Gisela dice, de hablar de nosotros, pero lo que no habla de nosotros, pero lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? No Sí, sé si la herramienta que estamos trabajando es hablar solamente de Dios. son dos herramientas diferentes. Una se llama la historia de Dios. Y, O o sea, el Evangelio ajá, tú estás transmitiendo verdades de de Dios, de la Biblia. de la Biblia, con historias de la Biblia. Ujú. Y el otro es tu historia con Dios, que viene siendo historias de cómo ha trabajado Dios en tu vida, que puede ser desde cómo lo conociste o puede ser de alguna experiencia en particular que Dios tuvo contigo, porque milagros y testimonios no nada más tenemos uno, creo que tenemos varios. Espero. Entonces, dependiendo de la persona, es la historia personal tuya que vas a compartir con esa persona, ¿verdad? De milagros, de cómo Dios te abre el camino, de qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos diferentes tipos de herramientas. Claro, ambas hablan de la intervención de Dios. Una es de nuestras vidas y la otra, lo que nos cuenta la Biblia, cómo ha intervenido en diferentes generaciones, y es En lo que otras nos habla. personas. Y su palabra es vida para nosotros, y de esa palabra, de ese evangelio, aprendemos muchas cosas sobre la naturaleza de Dios, sobre quién es Dios. Lau, Ya entendí su pregunta, entonces quiero saber entonces si es correcta esta respuesta. Entonces, cuando Esteban cuenta esa historia, lo cuenta así porque sabía que el pueblo judío entendería el contexto y sabría de qué les estaba hablando. Entonces, no podía hablarle eso a gentiles que jamás habían escuchado la historia del pueblo de Israel, de los reyes, de Dios y todo eso, porque para ellos no tendría sentido. muy bien, Lau. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la historia que cuenta Pablo y la que cuenta Esteban? La que cuenta Pablo a los En A atenienses. ateniense. los atenienses, cuando ellos, él empieza a hablar y ellos tenían este altar que decía al Dios no conocido. ¿Es esa? Y entonces, pues para ellos, lo que él estaba contando adquirió contexto porque ellos tenían esta cosmovisión del cúmulo de dioses o de ser politeístas y entonces estaba justo como ese huequito, ¿no? Y esa historia que cuenta Pablo viene y embona, entonces Pablo pienso que pudo tomar esto como, como un gancho, pues de aquí, y entonces él empezó a hablar, pues ahora sí a presentarles a Cristo desde esa oportunidad que ellos mismos, habían abierto, no sé. Él les presenta a Dios, pero él les presenta a Dios con qué lenguaje, hablando del Dios Todopoderoso, el Creador, el que da de comer, el que da lluvia, el que provee, o sea, el que es el Creador. Así empieza a hablarles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen exactamente la historia del pueblo judío como para hablarles así. Y por ejemplo, tenemos cuando Pedro está hablando en Hechos también, él se agarra relatando desde qué era el pueblo judío y hablarles para que entre convicción de que, ok, nos dijeron los profetas del Mesías y este fue el Mesías el que nosotros matamos hace poco, crucificamos, ¿verdad? Entonces ahí vemos diferentes historias de Dios para diferentes audiencias, para diferentes propósitos, para abrirnos la vista, los ojos. Entonces la palabra de Dios, las historias de la Biblia son poderosas para comunicar quién es Dios. Ahora, ¿por qué Dios usa a personas comunes como nosotros para contar su historia? ¿Por qué no usa ángeles, por ejemplo? Es una O buena héroes. pregunta. Es una Hernán, buena pregunta.
Sí, me llama la atención, ¿no? Porque todo lo que están diciendo los chicos acá me hizo acordar de los evangelistas, ¿no? Porque Lucas le habla a gentiles y le dice en algún momento, siempre repite una frase, como era costumbre entre los judíos, como era costumbre entre los judíos, porque no saben. En cambio, Mateo, que le habla a los judíos, dice, como dice la escritura, como dice la escritura. Entonces, depende quién. Ahora, ¿por qué Dios usa personas como nosotros? No tengo ni idea, pero Dios nos eligió a nosotros. Y bueno, tenemos que aprender a contar esta historia. ¿Alguien más tiene una idea? Herman no tiene, pero ¿alguien más tiene una idea? No es tan complicado la Pues respuesta. yo pienso en lo que dice Pablo cuando él está hablando de que el poder de Dios se intensifica o se magnifica en medio de mi debilidad. Y luego también vuelve a decir en medio de en Corintios cuando dice que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro, en vasijas frágiles, porque nuevamente viene a relucir que todo se trata de él y que si Él decide usarnos es por Él y para Él, y luego dice otra vez en Romanos que todo es por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, yo pienso que aquí se trata de lo que Él puede hacer a través de simples vasijas de barro y por eso se complace en usarnos. Y dice en los evangelios también que a él le complace, dice, no teman mi manada pequeña, porque a él a él le complace darles el reino. Entonces, yo creo que es por meritita gracia que él quiere usarnos, porque a fin de cuentas el poderoso, el soberano, el omnipotente es él, y nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Gracias. ¿Alguien más tiene otro punto? Nada más pensando en nosotros. Somos gente sencillo, complicado, tal vez algunos sí, pero no. Pero Él usa a nosotros y nos envía a la gente de la misma forma o de la misma... Y nosotros sabemos hablar o hablamos el mismo Idioma que la gente. idioma, la misma forma, y para que la gente lo entiende. Si vienen los ángeles, podemos leerlo en la Biblia, diferentes historias, como la gente casi se muere, se asusta, están corriendo y todos esos asuntos, y no, Dios usa a nosotros para que la gente lo pueda entender y lo ve, es real. También es algo para ellos. Sobre todo cuando nosotros estamos dando nuestra historia, como sí, Dios está actuando en ti, también puedo actuando en mí. Sí, Dios es para cada uno. Otra preguntita. ¿Qué es necesario para que te sientas más cómodo compartir la historia de Dios? ¿Qué piensas? ¿O lo estás haciendo? Contando historias con toda la gente, o no es algo que estás practicando? ¿O qué necesitas para que vas a empezar a practicar? Porque si no lo estamos haciendo, hay que animarnos. Somos discípulos. Somos discípulos. ¿Qué te podría Yo creo ayudar? Adelante. a mí me pasaba que antes yo no lo hacía mucho porque no sabía bien cómo se hacía. Nadie me enseñó a hacerlo o no encontraba una manera que a mí me acomodara de hacerlo. Eh, y hace algún tiempo comencé y quizás lo hacía, pero de una manera más desordenada. Y hace un tiempo comencé las consejerías con Gio y me di cuenta cómo ella lo hacía. Y sentí que esa manera también a mí me acomodaba. Y ahora lo intento hacer de esa manera con las jovencitas del grupo pequeño. Sí, creo que quizás para hacerlo necesitamos de alguien también que nos pueda instruir
y que tengamos también, no solamente que nos instruya, porque igual después también tenemos que recibir esa revelación del Señor. Entonces también tener un corazón dispuesto a que la palabra se revele y qué es lo que uno le tiene que contar a una persona en particular, porque no es lo mismo para Juanita que para Marcela, no sé, son Ujú. cosas distintas. Entonces, y eso es como algo que se da en oración, yo creo. La pregunta era, ¿qué tiene que suceder para que te sientas más cómodo de contar las historias de Dios? ¿Lo has estado haciendo? Y si no lo has estado haciendo, ¿qué tiene que suceder para que tú tengas esa confianza? Entonces, es de eso estábamos hablando. ¿Alguien más tiene ¿Algún una comentario? idea? Lau, ¿tú querías hablar? Ajá. Pues a mí, creo que lo que me ayudaría más es como sentarme y hacer como el perfil de historias de cada, porque, por ejemplo, a veces creo que eso es en lo que me gustaría dedicarle más, me gusta tener el expediente pastoral de mis ovejitas, pero a veces eso es lo que me falla, como tener así todo su perfil de historias bíblicas, porque creo que eso también me ayudaría a saber cuál tengo que estar estudiando para la próxima vez que los visite. Y algo que les quería compartir, recuerdan que de la historia que les conté de estas mujeres que conocí, pues ya estoy contando historias con ellos y ya hay un grupo de 7 niños y de 3 mujeres. Entonces, pues estoy muy agradecida con el Señor por lo que Él está haciendo y recuerdo que una de las historias que conté con ellos fue la de Jesús calma la tormenta. Y me encantó el nivel de reflexión al que llegaron tanto los niños como las mujeres. Y esta mujer que les conté que ella pasó por cáncer, ella pudo llegar a tomar estas decisiones de decir, la próxima vez que me sienta desesperada o en crisis, ya sé a dónde puedo acudir y ahora sé que no estoy sola en el barco y que Cristo va conmigo. Entonces es como bien lindo cuando cuentas esas historias y que ellos ven que Cristo es el centro de la historia y que pueden imitar la actitud de fe de los personajes. Eso también es muy maravilloso. Ujú. Muchas gracias, Lau. Sí, y es hermoso ver. Y no nos tenemos que saber la historia de memoria. Lo que sí tenemos que hacer es conocer la palabra y conocer la historia de la que estamos hablando. Tratar de ser lo más fieles, o sea, de no agregarle cosas que no son. Lo podemos hacer parafrasear, lo podemos hacer con nuestras propias palabras. Y de eso se trata. E incluso contarla y tal vez luego leerla, dependiendo de quién es la persona. A lo mejor te la encuentras en la calle, en mi Biblia traes, o vamos a decirlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lau, por compartir, porque sí, es poderoso. Y sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos como una idea, un ejemplo. Hay que, sí, escribirlo, ayuda mucho, ponerlo en papel y practicarlo. Y ahorita lo vamos a... Va a ver un video. Ajá. Pero Un ejemplo. no es el ejemplo que nosotros más recomendamos. Lo van a ver Lo van a ver y y tal vez... nos van a decir su opinión. Ajá. Pero es parte de los videos de Sume. Ya, Y pues, hay que compartir. muchas otras formas de compartir las historias de Dios, ¿verdad? Pero esta es la que viene ahí. Ok, tenemos aquí el video. Aquí en este, ¿cómo se llama? No lo vamos a poder ver, No pero hay tiempo. hay en YouTube otro ejemplo cómo contarlo para musulmanes. También es un ejemplo. Y ahorita hay como un diagrama. ¿Es un diagrama? Perdón, Andreas, una cosa. Adelante. Ese de la historia para contar a los musulmanes lo vamos a ver con los hermanos de Tent. Sí, Sí, perfecto. no lo vamos a ver aquí. Sí, Ujú, qué bien, qué bien. perfecto.
Y aquí un diagrama, también hay diferentes formas. Hay un diagrama con un puente, con la cruz sobre el abismo. Y que sí, a través de la cruz podemos llegar a Dios. Son diferentes estilos. Aquí hay uno empezando que Dios nos construyó perfecto, entró el pecado y aquí sí estamos lleno, separado por la maldad de Dios. La maldad Aquí. nuestra, apartados de Dios, no por la maldad de Dios. No, no de Dios, no. Estamos apartados de Dios. Y sí, a través de su amor, de su salvación, nos trajo a Jesús, su salvación, y a través de nuestra fe podemos regresar a este diseño perfecto de Dios. Aquí una idea. Ahorita vamos a verlo en video. Aprenderemos a cómo compartir la historia de Dios, el Evangelio, desde la creación hasta el juicio, desde el inicio de la humanidad hasta el fin de los siglos. Hay muchas maneras de compartir la historia de Dios. La mejor manera dependerá de la persona con la que estés compartiendo, su manera de ver el mundo y sus experiencias de vida. Dios utiliza corazones dispuestos a compartir para trabajar en corazones dispuestos a escuchar. Es su trabajo, Él solo nos invita a participar. Una manera de compartir la historia de Dios es explicando lo que sucedió desde la creación hasta el juicio final. Cuando contamos la historia de Dios de esta manera, la podemos hacer larga o corta, detallada o general, pero siempre conectada a la cultura del que escucha. Para ayudar a contar su historia a diferentes culturas y diferentes puntos de vista, también puedes utilizar movimientos de manos, gestos, que harán más fácil aprender y enseñar. Aquí está la historia de las buenas nuevas de Dios. En el comienzo, Dios creó el mundo entero y todo en él. Dios creó el primer hombre y la primera mujer. Los colocó en un jardín hermoso. Los hizo parte de su familia y tuvo una relación cercana con ellos. Los creó para que vivieran para siempre. No había tal cosa como la muerte. Aún en el lugar perfecto, el hombre se rebeló en contra de Dios y trajo pecado y sufrimiento al mundo. Dios alejó al hombre del jardín. La relación del hombre y Dios fue quebrantada. Ahora, por lo tanto, el hombre tendrá que enfrentar la muerte. Durante cientos de años, Dios siguió mandando mensajeros al mundo, recordándole al hombre de sus pecados, pero también recordándole de la fidelidad de Dios y su promesa de enviar un Salvador al mundo. El Salvador restauraría la relación cercana entre Dios y el hombre. El Salvador rescataría al hombre de la muerte. Él daría vida eterna y estaría con el hombre por siempre. Dios nos ama tanto que cuando era correcto, Él mandó a su Hijo al mundo para ser ese Salvador. Jesús era el Hijo de Dios. Vino al mundo mediante una virgen. Vivió una vida perfecta y nunca pecó. Jesús les enseñó a las personas sobre Dios. Hizo muchos milagros mostrando su gran poder. Sacó muchos demonios. Sanó a muchas personas. Hizo que los ciegos vieran, que los sordos oyeran y que los inválidos caminaran. Jesús resucitó a los muertos. Muchos líderes religiosos se sintieron amenazados y celosos de Jesús. Lo querían muerto. Pero como Él nunca pecó, Jesús no tenía que morir. Pero Él escogió hacerlo y sacrificarse por todos nosotros. Su muerte dolorosa cubrió. Estamos tomando una pausa. Espero que se regrese. No sé qué pasa. Estamos esperando a que resucite. Sí, vamos a orar. Creo que voy a salir. Bueno, lo dejamos. Sí, lo dejamos y sigue en este estilo. Sí, estamos ahorita en la resurrección y termina con la pregunta: ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Ahorita mi pregunta es: ¿cómo lo ven ese tipo de historia? ¿Para quién es? ¿Quién es la audiencia?
¿Una idea? ¿Un musulmán? ¿Un ateo? Creo que la historia contada de esa manera, eh, acá en Latinoamérica la gente escucha de Dios, sabe de Jesús. La Navidad, la Pascua. Ahora, quizás la historia contada de esta manera, uniendo los puntos para alguien que tiene idea de Dios, Sí, es muy bueno, ¿está bien? sí. Para tener sentido de propósito, pero no sé si es para un musulmán o para un ateo o para un budista. Budista. No. Exacto, entonces, en mi opinión, quizás para América Latina es muy sabio, es muy Ajá, bueno sí. esto porque une los puntos. Sí. No sé Ujú. qué opina el Sí, resto. sí, como un sobrevista o un No. Overview. resumen, como un resumen de la salvación de Dios. Ajá. Y sí, necesito alguien escuchando una historia así, necesito el trasfondo cristiano. Y Y recuerden que tenemos, por ejemplo, a Pablo empezando por el Creador. Ni siquiera empieza con Cristo. Él habla de Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Dios al que ellos tienen ahí, al que le escribieron el Dios, ¿cómo está escrito? ¿El Dios que qué? Al Dios no conocido. Al Dios no no tengo conocido, conocido. ajá. Entonces, él les habla de ese Dios. Y bueno, porque de ese Dios no conocido no tenían ninguna estatua, ninguna figura, ni nada de nada. Tenían un altar. Tenían la placa y todo, un altar, pero no tenían una figura porque no lo conocían. Entonces, ¿y eso qué habla? O sea, Pablo fue Hizo un puente. muy inteligente porque él dijo, o sea, es que realmente nuestro Dios no se le puede conocer. Primero, es tan poderoso. No lo En podemos figura. poner en una figura, Ujú. no lo podemos poner en una pintura, porque Él nos ha dicho que ni siquiera podemos, No debemos. ni debemos. Ujú. Entonces, pues, es tremendo, es de pensar cómo vamos a contar la historia. Y al final estaba la historia, el video pone una pregunta. Y esa pregunta sí depende mucho con la persona. Creo que cuando has contado tal vez muchas historias y la gente y la persona sí está lista de recibir a Cristo, lo puedes hacer así. Tienes interés de recibir a Cristo. Pero una persona que no has tal vez interactuado mucho o ni contado muchas historias, necesitas poner otra pregunta. Y sí, es mucho de ayuda o para seguir, poner una pregunta para seguir la conversación. Pero puede ser, y sí debes estar una pregunta abierta, no una sí, no. Como, ¿cómo has conocido a Dios? ¿Qué sabes sobre Dios? Para seguir con la conversación. Y sí, depende qué historia estás contando. Lau, ¿tenías un comentario, pregunta? Déjame nomás Sí. comentar. Y también el decir, o sea, o tendrías interés. Tendrías interés en conocer, escuchar más de Dios. O sea, podemos aprender juntos, podemos vernos otra vez y comentar algo al respecto. Sí, Lau, adelante. ¿Quieres estudiar la Biblia? Hace un momento que usted lanzó la pregunta, yo me quedé pensando y ahora después de escucharlo también reflexiono en que a qué personas podríamos contarle esta historia. Hace rato decía la hermana Ruth, puede que te encuentres a una persona que nunca has visto y que tal vez nunca vas a volver a ver. Entonces, también se me ocurre en eso, ¿a quién le puedo contar esta historia? ¿A alguien con quien estoy compartiendo hacer allí esperando un trámite o esto y lo otro? Y si se da la conversación, personas que están en una situación crítica, que ya están desahuciados, personas que están en una cama de hospital porque están entre la vida y la muerte. Entonces pienso que eso también es oportuno, aprovechar esas oportunidades
Y si al final la persona dice, bueno, es que me gustaría y me interesa conocer más, pues entonces ya empezar con este perfil de historias, ¿no? Pero sí pensaba que personas con ese trasfondo sí del cristianismo, que sí conocen, pero que no saben la historia real, ¿no? Entonces, y personas que están también en situaciones difíciles, que no sabemos si mueren más tarde, si mueren mañana, pues que se puedan llevar este regalo de vida eterna. Y hay otra cosa, o sea, cuando uno empieza a compartir las historias de Dios, nos abre la pauta para poder comenzar tal vez un grupo de 3/3 con esas personas. Porque eso es lo que queremos animarlos. Anímense a abrir grupos de 3/3 con las personas que están abiertas y no conocen las historias bíblicas. Entonces, ¿te gustaría conocer más? Podríamos reunirnos a estudiar juntos, a conocer. Y como son interactivos y tú estás dejando que el Espíritu Santo hable a la persona y la persona transmita lo que la palabra le está hablando directamente a su corazón en su situación. Jaime, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches, perdón que se me cortó la reunión, la comunicación al inicio, no pude estar al principio, pero sí vi el video y creo yo que sí se adapta bien a personas con conocimiento previo, digamos, de la cosmovisión judeocristiana, ¿verdad? Que tienen Estudio cristiano. algún conocimiento, digamos, mínimo del plan de salvación de Dios, pero digamos, otras cosmovisiones, que es lo que a uno le enseñan en misiones, como que uno debe estar preparado eh, para, digamos, expresarse con personas de las otras religiones, ¿verdad? Un musulmán, un budista, un ateo. Entonces, me trae a la mente que, que nos enseña en misiones que siempre hay como historias o puntos que hablan de la redención de Dios en cada cultura. Y creo yo que como no siempre son planificadas estas digamos, encuentros con las personas, ¿verdad? Pueden ser casuales. Entonces como que uno primero escucharlo, ¿verdad? Para poder identificar de qué cosmovisión son. Hay mezcla, ¿verdad? Pero digamos que la principal, y en esa plática como que buscar esos puntos o ese puente que ustedes mencionan, eh, que sí tenga relación con el plan de redención de Dios. Y ahí creo que sí ya puede uno tener una pauta de interés del oyente para empezar a hablar de plan de redención, porque va a haber un en común. Creo que también al inicio es mucho como uno conocer de la persona, por lo menos la primera, Ujú, un encuentro, porque uno también va a aprender de la persona, por ujú, sí. sus propias experiencias, sus propias formas de ver las cosas, y de acuerdo a eso, cómo ve la vida en algún momento, vamos a encontrar ese punto de contacto con Dios, y ahí creo yo que el Espíritu Santo nos ayuda a poder identificarlo. Ahí sí se va a volver una plática bien, digamos, enriquecedora para uno y para la persona, porque uno va a poder también con mayor libertad y como soltura eh, hablar del Señor, pero sabiendo que a la otra persona sí le interesa porque tienen algo en común. Gracias, gracias, Jaime. Sí, depende mucho con quién estás hablando y de qué están hablando. Y sí, un buen punto. Hay que escuchar a la persona para entenderlo mejor y hablar más específica a su situación. Y sí, como estabas mencionando, el Espíritu Santo debe estar en la conversación. Muy bien, vamos a seguir. Eso va a ser tarea que ustedes piensen qué historia de Dios podrían redactar, practicar, Para compartir con alguien de su lista. ¿sí? Para alguien de su lista. Pueden, sí, sacar la lista, señor. ¿Para quién? ¿Con quién?
me vas a enviar? ¿Y qué historia? Y sí, ¿en qué tono? ¿O qué idioma vas a usar para hablar a la persona? Muy bien. Y ahora Yo creo que hacemos el estudio, ¿no? vamos a entrar directamente en el estudio. Ajá. ¿Sí? Esta vez creo que vamos a brincar al segundo tercio. Creo que entendieron muy bien cómo funciona el primer tercio. Está checando cómo está el grupo, cómo estamos. No, vamos a terminar con el cuarto punto del primer tercio. Y lo voy a hacer. ¿Están listos? Para poder practicar también el último tercio, porque a veces andamos limitados de tiempo y no alcanzamos. Entonces, Sí. por eso vamos a cortar el primer tercio. Sí, sí, el primer tercio se trata cómo están a qué están agradecidos, qué puntos que tienen para orar. ¿Qué desafíos tuvieron en la semana? Sí, escuchar uno al otro, orar uno por el otro, por estos desafíos y también a dónde vamos con el grupo, como la visión del grupo. Y sí, del primer tercio, terminando con rendir cuentas. Y así, cómo has obedecido, quién has entrenado, con quién has compartido tu historia, no, la historia de Dios y tu historia. Pero en este caso queremos saber cómo les fue en sus compromisos o lo que sintieron que Dios habló a ustedes del estudio pasado, que era, habíamos visto el En Marcos. pasaje del hombre gadareno, ¿recuerdan? Y que habíamos hablado de qué era lo que Dios les había hablado personalmente en su corazón y si había algo que necesitaban ustedes poner en práctica de lo que el Señor les habló. Entonces quisiéramos saber cómo les fue con eso. ¿Quiénes recuerdan el estudio pasado? Gideon estaba ahí. Sí, Carmen, Carmen no. ¿no? Sí, No, yo estaba, pero Carmen. yo no me pude quedar hasta el fin por Sí, por la él enfermedad. salió pero tú antes. escuchaste toda la historia, ¿verdad? ¿Te recuerdas qué te habló Dios y demás? ¿Quién más recuerda o estaba presente? Bueno, Yo tenían que igual haber estaba. escuchado la grabación también. Gisela, por favor, adelante. Bueno, algo que a mí quizás el Señor me había hablado era, bueno, no sé si se acuerdan ese día que les comenté un poquito de este chico que veía yo a veces como en la calle, pero que no me atrevía como a acercarme a él y todo. Ujú, Entonces como que durante los días siguientes el Señor me fue confrontando en hacer más caso a cuando escuchara su voz, independientemente del momento o del lugar. Eh, y a pesar de que me encontré igual durante la semana, una vez con este chico, no pude orar por él porque había pasado algo trágico unos minutos antes ujú. y con unos niños de la iglesia estábamos en un lugar parados y de pronto cae un hombre muerto al lado de nosotros. Wow. Entonces, como que nosotros llamamos a la ambulancia y nos fuimos, llamamos a la ambulancia y ya no podíamos hacer nada, nos fuimos, pero y ahí justo me encontré con este chico que les había comentado y fue como algo como que ahora es el momento, no, no es el momento, estamos todos traumados, ¿qué hago? Ya seguimos caminando y en eso sentía del Señor como las chicas, habían varias chicas, habían chicos también, pero todos estaban mal, como era algo muy impactante lo que nos había pasado, entonces yo sentía en mi mente solo ora, 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 y era como que yo miraba y estábamos en pleno centro, porque fue en el centro, en la calle, y, y en otro momento realmente no lo habría hecho, pero sí en ese momento, y después de que habíamos leído esta historia, les dije a los chicos, chicos, creo que tenemos que orar. Entonces ahí mismo nos paramos todos, nos abrazamos y oramos y le dejamos la carga al Señor y lo que estaba pasando con el caballero, y le bendecimos su vida, a la de su familia, que a pesar que no les conocíamos, el Señor sí les conocía y todo fue muy, muy bonito en realidad, como después de la oración,
como que bajamos mucho así nuestro nivel como de que íbamos todos mal, todos con ganas de vomitar alguno, yo iba con muchas ganas de llorar, ay, todo. Entonces, eh, en ese sentido sí creo que más allá quizá no compartí de la historia de Daniel con alguien, pero sí siento que leer esa historia me impulsó a ser más obediente ante un ora, en A la una voz de circunstancia. Dios. Sí, Muy bien. Muchas gracias, Gisela. Sí, es así como a ti te habló, porque si nos ponemos a pensar, Jesús escuchó la voz del Señor. Entonces, muchas gracias, Gisela. ¿Alguien más que quiera compartir? Ok. Entonces me imagino que los demás no alcanzaron a aplicar esto. Obedecer. Ok. Vamos a seguir adelante Con el con estudio. el estudio y voy a pedirle a, a Carmen que dirija el segundo tercio. Ella hizo el primero. Sí, No, Carmen, un momentito. sí, No. que haga el segundo tercio Carmen Ujú, ujú, y Jaime ujú. haría el tercer tercio. ¿Ok? Y nosotros somos parte del grupo. Entonces, Carmen, ¿estás ahí? Ok, no hay respuesta de Carmen. Ok. Ok, vamos a dejar a Jaime empezando con el segundo tercio. Jaime, ¿puedes hacerlo? Solo que, perdón, ando fuera, pero en la historia bíblica es el Gadareno, esa No. historia. Vamos ahorita a darles A mí el versículo. ¿Lo puedes hacer realmente o estás caminando, ¿Estás manejando? en el carro? Ando, digamos, fuera, no estoy en un lugar fijo, digamos, estoy ando en movimiento ahorita. Ah, ok. No. Ok. ¿Gisela? Ok, Gisela, ¿tú haces el segundo tercio? ¿El estudio? ¿El estudio? Muy bien. Y sí, ahorita es... ¿cuál lo vamos a hacer? ¿Hechos? Creo que Sí, sí. hechos, más, Ok. porque es más corto. Ok, lo vamos a hacer Hechos, Es algo cortito. capítulo 2, Ujú. de versículo 40 y ahorita lo voy a escribir también. No, aquí no. Escribir también versículo 43 a 47. Hechos 2. Ahorita viene. Hechos 2. No sé. Sí, creo que sí. Ok, Hechos capítulo 2, 43 a 47. amén. Em, no sé si comenzamos nomás. Sí, adelante, o seguimos. ¿Se acuerdan de esa hoja? ¿Lo Yo la tienes estoy ahí? mirando. ¿La está Sí, mirando? la estoy mirando. Sí, Para La está viendo. los de que no la están viendo. Recuerden, tienen que tener su hoja ahí al lado. Mucha ayuda. Adelante, Gisela. ya. Amén. Les invito a que puedan cerrar sus ojos para que podamos orar y dejar este tiempo al Señor. Amén, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque una vez más nos das la oportunidad de poder reunirnos, Señor, de compartir, Señor, de instruirnos, de aprender más, Padre bendito, de cómo llevar tu palabra a otros, Señor. En esta hora, Padre bendito, te pido que seas tú, Señor, tomando el control de este estudio, Señor, que seas tú, Padre bendito, quien nos hable por medio de esta palabra, Señor. Que sean tus palabras, Señor, las que leamos, Padre bendito, y que sea tu revelación, Padre bendito, la que llegue a nuestro corazón. Padre amado, te pido, Señor, que esta palabra se plante en nuestro corazón como una semilla, Señor, y que
podamos ver, Señor, los frutos de aquellos. Señor, te pido, Padre amado, que le hables a cada uno conforme a la necesidad de su corazón, Padre amado. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer. Es cortito el pasaje, entonces son 4 versículos. No sé si Gideón puede leer el versículo 43. Ujú. No sé si María Camila está ahí. Sí, hola, Sí, hola. Si me podrías ayudar leyendo el versículo 44. listo. Em, Quizás Ruth o Andrés, el versículo 45. ¿Sí? Ujú. No sé si está Hernán, Sí, sí, acá estoy. el 46 y yo leo el 47. ¿Ya? Muy bien. Amén. Comienza nomás, Gideón. El título es La vida de los primeros cristianos. Ok. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Bueno, después de leer este pasaje, me gustaría saber si quizás hay alguna parte que les haya gustado más o que llame su atención. A mí me llama la atención la palabra unánimes, pues de esa comunión que había en los cristianos, en especial, pues, o sea, no sé, como un llamado a, a estar juntos con los hermanos, por la primera impresión. Amén. Muchas gracias, A mí me María. llama la atención esa palabra que creo ya no la tenemos muy presente muchas veces en nuestras comunidades de creyentes, que llegó un temor reverente de Dios. Entonces, y me hizo pensar qué significaba un temor reverente, o sea, y creo que eso temor reverente lo hemos perdido mucho. A veces tratamos al Señor así como si fuera nuestro cuate. Y creo que si Él es un Dios todopoderoso del que debemos tener un temor reverente, entonces eso me llamó la atención y también lo mismo que compartía, creo que fue Camila, de la unanimidad, que estaban unánimes. Ajá. Amén. Gracias. No sé si a alguien más le gustaría compartir algo, quizás. Bueno, por mientras, a mí algo que me gusta también es donde dice en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Creo que eso igual es importante, que, que tengamos una buena relación con nuestro entorno, porque una vez escuché una frase que me gustó mucho, y es que muchas veces vamos a ser la única Biblia que algunos van a leer. Ujú, Entonces, tener cuidado con cómo nos comportamos y cómo mostramos el carácter de Cristo en nuestro día a día. ujú. Eso.
No sé si quizás Gideón o Carmen o Hernán quisieran compartir algo más. Sí, lo mismo que dijiste, Gisela, recién, a mí también me llama la atención porque o resalta esto, en esta visión de fe y trabajo que estamos viviendo, bueno, especialmente acá en Fit Global, eso de el testimonio o de nuestro, de ser luz, de ser sal y de mostrar a Jesús, del venga tu reino a todo lo que hacemos para este mundo, es lo que me llama la atención, de el favor hacia el pueblo, ¿no? El favor, tener, ser reconocidos de que somos cristianos, eso. Ah, Gisela, que quiero compartir que lo que me llama la atención es que nosotros trabajamos mucho para tener nuestras cosas, tener una casa, y a veces trabajamos mucho para tener cosas de aquí. Y en la palabra se dice que las personas compartían todos, o sea, no le importa lo que tenía. Y a veces nosotros no pensamos así, no pensamos así. Queremos tener un buen trabajo, no que no sea bueno tener un buen trabajo, pero ¿cuál es nuestra prioridad? A veces no es la palabra, a veces no es estar junto con los hermanos, predicando la palabra por las calles, por las personas, incluso en nuestro trabajo, incluso en nuestro trabajo. A veces no es nuestro, el deseo de nuestro corazón no es como ellos, que desapegaba, que de que amaban a Dios al punto de querer que todos los conocían y más do que las cosas que ellos tenían, ¿sí? Eso me llama la atención. Es y lo puedo yo como ligar mucho al versículo de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, con todas tus posesiones. Y creo que eso tenían. Por eso ellos daban de lo que tenían al que le faltaba, porque sabían que de dónde era la provisión, que todo lo que ellos tenían, Dios se los había dado y también lo tenían para dar, para servir al que lo necesitaba. Y es algo que creo yo que hemos perdido mucho, ¿verdad? Que muchas veces no nos fijamos en la necesidad de otros creyentes o del vecino simplemente, ¿verdad? El que está al lado de nuestra casa. Ajá. Y no somos desapegados, como decía Gideón, sino que nos hemos vuelto muy materialistas, Egoísta. egoístas. Sí, hablando de la comunidad cristiana, como en el 46, se juntaban en el templo cada día, se reunían en las En las casas casas. para compartir, para comer juntos, pensando en la comunidad cristiana. Y sí, estaban compartiendo y también con gozo, con alegría y con generosidad, como pensando en una comunidad, creo que se requiere eso. Y sí, no vamos a tener unidos sin tener esa comunidad. Amén. Y algo también bonito que dice ahí antes de unánimes es perseverar. Yo pienso que a veces en las iglesias, digamos, para fechas especiales, a veces se notan muy unidos, pero eh, quizás se pierde como el llamar. Yo he aprendido en la iglesia actual en la que estoy como mucho más el tema de comunidad. Hay iglesias que no cuidan tanto eso. Pienso que es como volver a la senda antigua de tú como hermano saber y preguntarte y preocuparte por lo que le pasa al otro. No es que cada quien llega a la iglesia y es como si fuera una isla. Sí, pienso que a veces es así como algunas iglesias se acostumbran,
y se enfrían y no sienten como también como empatía por lo que le pasa al hermano y la situación que muy seguramente podemos cobrar ánimo entre todos en muchas ocasiones y no se da esa empatía entre los hermanos. Ujú. Sí. No perseveramos en ello. Entonces, sí es como un llamado que hace la palabra perseverar en estar unánimes, en estar juntos, unidos. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos los que compartieron. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Y me gustaría saber si es que quizás, ¿qué fue lo más difícil que encontraron o lo más quizás desafiante que pueden ver en este pasaje? Creo que lo desafiante es llegar a ese punto de desapego. Mm. Es el desafío, sobre todo más en esta nueva sociedad que hemos formado de los selfies. Y me refiero de los selfies porque realmente todo es para nosotros. Y entonces, ese es el reto. Dejar de llevarnos por lo que está haciendo el mundo, que está creando una sociedad muy egocéntrica, y ser la comunidad que Dios nos ha llamado. Eso creo que es un desafío. No sé si a alguien más quizás le gustaría compartir algún desafío. Por mientras, con respecto a lo que decía Ruth, justo el otro día estaba hablando con Ulises sobre eso y le contaba yo que un día escuchaba el testimonio de una misionera que había ido a misionar a la India y ella estaba como, donde ella estaba haciendo la misión era en una islita y ella iba a veces como unos días al pueblo como central y otro día iba a... A la isla. Entonces cuando iba al pueblo No te islita, escucho. ¿no se escucha? El audio se fue. Ahí. Ya, ya. ¿Qué pasó con la isla? Ahora sí, voy a apagar la cámara por si... ¿Sí? Mm. ¿Se Sí, escucha sí. mejor? Ya, voy a Sí. estar con la cámara apagada por mientras hasta que se restaure el internet. Em, y bueno, en la islita todas las personas que vivían tenían esta comunión. O sea, todo era de todos porque habían tan poquitas cosas que todo era de todos. Había tan poquita agua que el agua que había era de todos, lo mismo con los alimentos. Entonces ella decía que se llevaba plátanos desde el lugar y decía que cuando ella llegaba con los plátanos, todos se comían todos los plátanos y ya para el otro día no había ningún plátano. Entonces ella luego empezó a guardar algunos plátanos y solo como que mostraba, no sé, la mitad de los plátanos y el resto de los plátanos se los guardaba para que le alcanzara para todos los días que iba a estar. Hasta que un día el Señor le confrontó y le dijo que eso era egoísmo, que ella tenía que también compartirlo con todos. Y recordé, eso me hizo recordar a una palabra que igual está en la Biblia que tenía que ver con el maná del cielo. Cuando el Señor daba maná, ellos no podían guardar para el otro día. Tenían que comer solo para ese día y confiar que al otro día el Señor les iba a volver a proveer. Entonces, esto que estaba diciendo Ruth me recordó a eso. No sé si a alguien más le gustaría compartir algo. Ah, Jaime. Está escribiendo. Y la unión, siguiendo esta línea, ¿no? Prendo la cámara un poquito, también ando con poca señal. La unión entre gozo y generosidad. Eso también me gusta, ¿no? De que cuando reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, somos administradores de lo que es de Dios, no es nuestro. Lo que tenemos no es nuestro. Entonces, cuando damos, no le estamos dando de algo que sale de nosotros, somos un canal de bendición y eso es gozo, trae el gozo a nuestra vida y porque lo hacemos como un acto de adoración. La conexión entre la generosidad y el gozo siempre existe en el cristiano
verdadero que reconoce que todo le pertenece a Dios. Eso quería compartir. Amén. Gracias. No sé si a alguien más le gustaría compartir algo. ¿No? Bueno, entonces me gustaría Bueno, si... una idea, estuve pensando ahorita. Esa idea se ve como comunista, ¿o cómo lo ven? De tenerlo todos juntos, de compartir entre ellos. ¿Cómo lo ven ustedes? No lo había pensado así hasta ahora. Yo creo que no. Yo creo que te está animando a ver la necesidad de otros y compartir de lo que tú tienes voluntariamente. Y hacerlo exactamente como decía Hernán, con alegría, porque es a lo que el Señor nos llama. Entonces, yo no lo veo así como comunista de que compartir, o sea, pero es como que el espíritu te mueve a decir, o sea, de lo que yo tengo, yo siento compartírselo a esta persona, que sé que tiene necesidad. Igual quizás a mí me pasa que me incomoda un poquito el término comunista porque quizás los regímenes que conocemos de este tipo, por lo general son regímenes, no sé, autoritarios Autoritarios. y no están como en la raíz de hacer un bien por el otro, sino que están como en una raíz más como quizás de poder y donde al final por igualar lo material a veces pasas hasta a llevar la dignidad Sí, sí, y siento que en el Señor es distinto. Quizás por eso a mí me incomoda un sí. poco el término. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Yo estuve desafiando, no. Bueno, estuve echando esa pregunta o ese comentario. No, no es comunista, porque el comunismo es enforzado. Mm, Como No, dices, sí, no es viene de una voluntario. forma autoritaria. Sí, no Ajá. es voluntario que comparten, no, todos. mm, Ujú. Pero tal vez alguien está, Sí, podría echar este comentario y yo, ¿no? sí, 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 es bueno estar preparado. Estela, creo que sobre el desapego, ¿no? No que tenemos que ahorita hacer la venta de nuestra casa, todo, pero creo que es por el desapego mismo. A veces yo veo que me voy a un restaurante y lo que sobra por del restaurante le doy a la iglesia, lo que sobra del restaurante que voy a comer. Voy a cenar con mi Ujú. esposa y le sobra unas moneditas, lo pongo en bolso y después de esto que doy a la iglesia y que ayudo a otras personas. Entonces, no es sobre compartir todo, mas sobre el corazón, la prioridad y el desapego, yo pienso así. Ujú. Amén. Algo que nos dice también la misma palabra es con sencillez de corazón, la forma como, o sea, sí tenemos que dar con gozo, pero también como, pienso yo, como con un corazón dispuesto, que no lo hace por el que dirán ni nada así. Dios más que nadie sopesa los corazones y sabe de qué forma compartimos, damos, ¿cierto? También como es la sencillez del corazón. Ujú. Gracias, Camila. Bueno, ahora les voy a invitar a que podamos leer el pasaje de nuevo. Em, lo voy a leer y ahí para que después sigamos comentando algunas cosas, ¿ya? Dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahora me gustaría preguntarles quizá qué podríamos aprender sobre las personas mediante este pasaje. Yo puedo aprender que las personas de esta comunidad eran personas que se dejaban guiar por el Espíritu Santo para adorar, para compartir. Y puedo pensar que eran hombres en los cuales el Espíritu Santo vivía ahí, dentro de ellos. Es lo que yo puedo pensar o aprender de ellos. Porque si tú dejas que el Espíritu Santo hable, eres sensible y vas muriendo más a tu ego. Entonces la forma como ellos actúan, yo puedo aprender que ellos dejaban que el Señor hablara a sus corazones y actuaban a lo que el Espíritu les hacía sentir. Amén. Amén. Yo concuerdo igual con Ruth y quizás me hace pensar que solo cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, es cuando podemos llegar a esa unanimidad. El hombre por sí solo, estando aún destituido del Señor, no puede llegar a esa unanimidad, no puede llegar a eso, como hablábamos recién, no puede llegar a ese despojo de lo material, no puede, pero con el Espíritu Santo, ahí es diferente, porque eso es algo que es como Dios lo hace, es algo que Dios hace la unanimidad. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo con respecto a qué aprendemos de los hombres en este pasaje, qué aprendemos de las personas. Raque o Jaime. Creo que Jaime está recién conectando. Bueno, a mí me gusta también este pasaje porque también le da el valor a las relaciones en la iglesia, ¿verdad? Que no solamente eh, son para, digamos, meditar en la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, pero sí también ese tiempo de compartir y con esa actitud del corazón, digamos, con sencillez, como dice la palabra, resalta cómo hay una vida de iglesia que el Señor quiere que disfrutemos, ¿verdad? Con personas que, digamos, disfrutan de lo mismo que nosotros, disfrutan de adorar al Señor, de estudiar su palabra, de compartir testimonios, de orar. Entonces, que eso es iglesia, pues es la iglesia y que el Señor en estos versículos resalta como la bendición que es vivir en esa comunidad o en esa familia de Dios. Entonces eso me gusta porque es algo que tristemente hoy en día no tenemos o pues casi no todos, ¿verdad? Lo disfrutan. Y es algo que hay que ir recuperando nosotros como iglesia porque así vivían ellos, ¿verdad? Digamos, sin tanto apego a las cosas como que el mundo busca, sino a ese espacio para poder compartir, ¿verdad? Todos juntos, ¿no? Que igual trabajaban, igual tenían compromisos familiares, pero hacían un tiempo todos los días, dice ahí, se reunían y nosotros, pues, quizás en un día a la semana, ¿verdad? Nos reunimos, pero
pero ella era todos los días. Entonces sí es de reconocer como ese valor que le daban a vivir en una comunidad cristiana. Para mí en estos versículos se ve mucho del primer amor, de realmente, no amor nada más como algo filosófico, algo así, un sentido en el estómago, no, en acción. Mm, Estaban sí, poniéndose a marcha, apoyándose uno al otro, estaban compartiendo sus necesidades y sí, hasta su comida y sí, como sí, unidos y iban juntos y wow, realmente sí, es algo real que están hablando de como siguiendo al Mesías, tener esa salvación que Dios tiene para cada uno. mm. Gracias. No sé si a alguien más quizás le gustaría comentar algo con respecto a esta pregunta. Entonces ahora me gustaría ya quizás pasar a la última pregunta que nos queda con respecto a este pasaje y es, ¿qué podemos aprender sobre Dios mediante este pasaje? Bueno, Dios acá es el que unía a la gente. Es decir, Dios es el que convierte el alma y Dios es el que suma a los nuevos creyentes a la iglesia. Es tarea de Él, la nuestra es ser testigos, la nuestra es compartir de Jesús, mostrar a Dios, pero el que realmente dice que el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Así que la obra de Dios es Él añade a las personas. Amén. Gracias. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? Para mí empezando con, realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, como, ¿de dónde vienen estos? De Dios. Como Dios, el apoyo de Dios, la bendición de Dios, eh, su mirada o su amor por nosotros, la salvación, como Hernán estaba diciendo, sí, viene de Dios. Mm, amén. A mí me recuerda la palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Siento que esto es como que lo vemos acá reflejado en este pasaje, como los apóstoles realmente buscaban primeramente el reino de Dios y y fíjense como lo lindo es que la añadidura no era una añadidura que ellos buscaban tampoco para ellos, como tan noble, quizás tan sencillo era su corazón, que la añadidura no era algo que buscaran tampoco para ellos, sino que esa añadidura eran estas almas que se salvaban. Y bueno, no sé si es que con esto estoy respondiendo a la pregunta de lo que vemos de los hombres o lo que vemos de Dios, pero eh, podemos ver que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, Dios respalda y responde. A mí personalmente eso me llama la atención. No sé si a alguien más quizás le gustaría comentar algo para ir finalizando con esta parte. Mm, Quizás complementario, ¿verdad? Que al final muchas veces Dios no añade o no hay mucho crecimiento tal vez en la iglesia porque como iglesia no hemos madurado
a ese nivel de ser esos canales del amor de Dios y entonces como que nos volvemos como obstáculos, ¿verdad? Entonces como que en realidad depende de nosotros eh, como tener esa calidez para recibir a los nuevos convertidos que el Señor ya tiene en su mente, en su visión añadir y que de la iglesia depende que ser esos buenos como receptores o anfitriones de estas nuevas personas, ¿verdad? Entonces es un Dios que cuida de esas ovejas perdidas, no solamente para llamarlas, ¿verdad? A los que sean salvas, sino añadirlos a un grupo donde verdaderamente puedan crecer y si pues no estamos listos, sería como un daño, ¿verdad? Añadirlos ahí. Entonces, como una clave ahí del crecimiento de la iglesia que debemos de ser esos instrumentos del amor de Dios para que verdaderamente la iglesia pueda crecer porque Dios siempre va a hacer su parte, pero nosotros como que muchas veces no lo hacemos o nos quedamos cortos o incompletos en hacerlo. Amén. Amén. Es verdad, yo creo que eso igual es parte de la madurez espiritual, ¿no? Que vamos desarrollando a lo largo de nuestro camino con el Señor y también conforme a lo que Él tiene para nosotros en el proceso. Em, bueno, ahí terminé las preguntas. No sé si tenemos que hacer algo antes o ya está. Muchas gracias a todos los que participan. Gracias, Gisela. Muy bien. Ahorita vamos a llegar al tercer tercio y aquí Jaime, ¿te animas a hacerlo? el tercer tercio. ¿De qué se trata? No te escuchamos. Eh, bueno, recapitulando, sería como que los compromisos prácticamente, ¿verdad? Que pensemos cómo vamos a aplicar y con quién vamos a compartir lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Que eso podamos como escribirlo y sobre todo ponerlo en práctica durante la semana para que la próxima semana que nos veamos podamos contar cómo nos ha ido, ¿verdad? Entonces, es más que todo compromisos, ¿verdad? Es lo que yo recuerdo de esta parte. ¿No? Ok, ¿Nos vas a dirigir? dirígenos en esta parte. Bueno, lo voy a hacer sin una guía, pero Aquí lo hemos... tienes. Aquí lo tienes. Pero Úsalo. él va a tratar de hacerlo. Úsalo. Ajá, ajá. Bueno, hemos aprendido tanto esta noche sobre la vida de los primeros cristianos y de vivir en comunidad, pero esto pues no tendría mayor relevancia ni impacto en la vida si no lo ponemos en práctica. Así que en este momento quisiera que pensáramos en por lo menos una persona con la que nosotros le vamos a compartir durante la semana eh, de cómo es la forma que quiere Dios que vivamos en la comunidad que nos rodea, ¿verdad? Y cómo Él espera que nosotros podamos compartir de su amor, ¿verdad? Eh, quisiera que hiciéramos como un ejercicio de pensar en los diferentes círculos en los que nos movemos, digamos, de la familia, o de trabajo, de estudio, de la misma iglesia, y en cada uno de ellos pensemos como qué está limitando que esto se vuelva una realidad en ese círculo, ¿verdad? De vivir en comunidad y que oremos para que el Señor nos dé la gracia de hablar con una persona, digamos, de este círculo y
contarle, ¿verdad? De cómo era esa vida en comunidad y cómo sería de bonito que pudiéramos como practicarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, nos quedaría esto como de misión para la semana, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a hacer esa parte y en la próxima semana pues compartirlo como un testimonio, ¿verdad? Pero sin oración no va a funcionar, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque es algo digamos, espiritual, ¿verdad? Que las personas tienen que hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Si ya tenemos un grupo de tres tercios o una reunión que ya hacemos, también sería como la oportunidad de, como de ejemplificar en nuestra reunión de tres tercios, tal vez compartiendo una comida con ellos y y alabar a Dios, tener un tiempo de adoración y que sea un tiempo como de un convivio donde las personas, más que se sientan que llegan a una reunión más, sientan que están viviendo lo que es la iglesia del Señor y que les quede como esa experiencia, ese sabor de lo que es la iglesia de Dios y poder dejar como esa marca en su corazón de quiero estar otra vez en la reunión porque ahí en realidad soy lleno de Dios, de su presencia, del amor de los demás hermanos. Si es así, nuestro grupo de tercios todavía no tiene totalmente este sentir, ¿verdad? Entonces, también podemos aprovechar para que así lo sea. Entonces, vamos a preguntarle, ¿verdad? Cada uno de los que estamos acá, si con lo que les he dicho, si ya, digamos, Dios les puso en la mente a alguien para que, pues, no nada más lo mencionen para que quede como entre nosotros ese compromiso y también podemos estar orando unos por otros para que esa como encuentros o esa em, oportunidad que vamos a tener con ellos sea en realidad fructífera, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo con los que estamos y que nos puedan decir con quiénes lo van a compartir o aplicar, ¿verdad? Esto, ¿sí? Te puedo interrumpir, Jaime. Sí. No estuvo mal lo que hiciste, pero es importante en los estudios darle tiempo a todos para que ellos escuchen, oren en silencio, vamos a decir unos 5 Ajá. minutos, 8 minutos, y escuchen de Dios y mediten en qué quiere Él que hagan Ujú. y se comprometan. Ajá. Entonces les das ese tiempo para orar, o sea, ese tiempo ellos tienen que escuchar de Dios y luego entonces comparten lo que Dios les ha puesto en su corazón. ¿Sí me entiendes? Ujú. Pero hay que dar el Sí. tiempo para que escuchen. Ujú, ok. Ajá, Sí. ajá. Estoy haciendo la corrección porque casi nunca llegamos a terminar este tercer tercio. Esa es la cosa. Entonces la práctica es darle tiempo al grupo de que escuche la voz de Dios y le diga que entonces ya terminando eso, les puedes pedir que compartan qué es lo que Dios les puso en su corazón y entonces Ujú. hacemos la oración. Yo creo porque ya es tarde, no lo vamos a alcanzar a hacer, pero quise hacer la corrección y darte la retroalimentación Ujú. para que todos entendieran cómo se hace este proceso. Sí. Ujú. Entonces ya cuando ellos comparten, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí el Señor me puso en mi corazón seguir al pendiente de una amiguita que tuvo un accidente con el pie. Vamos a ir a ayudarle con un problema que tuvo con su computadora. Y ahorita mis vecinos que tuvieron un accidente en coche,
ahorita se quedaron sin coche, entonces ponerme a sus órdenes de Ofrecer. cualquier cosa que se les ofrezca, poder ayudarles en este aspecto. Ujú. Entonces, y ahí ya cada quien que vaya compartiendo en práctica qué es lo que van a comenzar a hacer, tú, o sea, la persona que fue el facilitador, anota los compromisos de cada quien. Entonces ya, para que se nos olvida luego. Entonces ya les preguntas después, ay, ¿cómo te fue con tu vecina? O ¿cómo te fue con tu Ujú. amiga? Entonces, ¿sí quedó claro más o menos cómo vamos con este tercer tercio? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ah, Y bueno, ya después cerramos con una oración. El problema es que no contamos con el tiempo, Ujú. para hacerlo completo. Pero yo espero que la próxima clase, que sería otro estudio, vamos a entrar de lleno a un estudio sin tener otra clase. Ah, no, pero tenemos que checar. Tenemos que checar sus historias. Bueno, pues lo vamos a hacer. Siempre nos pasamos un poquito más del tiempo, pero aún así no nos alcanza. Pero vamos a seguir perseverando. Ujú. ¿Quedó alguna duda? No, No. Camila, ¿quieres todo decir? claro. Todo claro. Muy bien. Sí, señora. Muy Muchas bien. gracias. De nada. Y bueno, pues creo que vamos a terminar esta clase. Muy bien, muy bien. ¿Y qué les parece si oramos? Y las animo a orar de esta manera, miren, para que Dios nos dé la gracia de poder ser sensibles a la necesidad de los que están alrededor nuestros y aprender de la iglesia primitiva, ¿no? Y tener ese desapego, como decían Gideone, como decíamos varios, lo que ustedes. Entonces, de que esta semana podamos ser sensibles a eso. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias por aprender esta herramienta de contar tu historia, pero también de los tres tercios, Señor. Padre, y especialmente en Hechos, lo que aprendemos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que vivían con manos y corazones abiertos. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, y con la alegría en nuestro corazón. Gracias por la vida de Ruth, de Andrea, Señor, bendecimos el grupo de FIT 2024 y que en esta semana tú guíes cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que tengan Chao, una muy buena bendiciones. semana. Gracias por todo. Buenas Gracias. noches. Dios Gracias los a bendiga a ustedes. Gracias. todos. Buen Bendiciones. Chao, chao, descanso. chao. Chao. Nos vemos.